50 días se cuentan desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Transcurren 7 semanas y el siguiente día es el día de Pentecostés. Hay 4 fiestas bíblicas en este tiempo que la Biblia nos cuenta en Levítico 23. Hay 4 fiestas, la primera de ellas es la que conocemos como la Pascua. La siguiente, ¿verdad?, es la fiesta de panes sin levadura. A la par de la Pascua, 7 días de panes sin levadura. Y a la vez, ¿verdad?, al siguiente día del inicio de la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de las primicias o de la primera gavilla de los primeros frutos. Y esa fiesta se hace un conteo de cada día por 7 semanas, hasta que llega uno al día 49 y entonces al siguiente día es otra fiesta bíblica con la que concluye esa temporada del año, de principios de año. Luego hay otro tiempo, casi al final del año, donde hay otras 3 fiestas bíblicas mandadas por Dios que se celebren año con año. La fiesta de las trompetas, el día del perdón y la fiesta de los tabernáculos. Así que esos días son días de bendición y estos días, hermanos, son días de crecimiento espiritual. Son días de conocer mejor al Señor. Son días de aprender, hermanos, las maravillas de Dios y reconocerlas. Son días de descubrir la riqueza que está encerrada en su palabra. Amén. Y para eso, pues el día de hoy solo quiero contarles, hermanos, la historia, una pequeñita parte de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel había sido formado al salir del cautiverio egipcio. 400 años transcurrieron que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob permanecieron en Egipto y llegaron a ser esclavos de los egipcios. Y hermanos, a través de Moisés, Dios los liberó. Y cuando ellos salen de Egipto, Dios les pide que hagan la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y solo, hermanos, transcurrieron 7 semanas de cruzar el Mar Rojo, de atravesar el desierto para llegar al monte Sinaí, donde Dios en el día de Pentecostés, el día 50, abrió los cielos, descendió con gloria y poder, la tierra tembló y Moisés subió al monte y recibió las tablas de la ley. ¿Sí? Y allí Dios hizo pacto con su pueblo Israel y con todo aquel que quisiera pertenecer a su pueblo, para hacerlo un linaje de reyes y sacerdotes. 50 días de Egipto al monte Sinaí. Ahora fíjense, hermanos, cuando Israel fue llevado en 2 meses a la tierra prometida, Israel, el pueblo de Israel, dudó que Dios pudiera abrir el Jordán y derribar los muros de Jericó. Así que 12 espías visitaron la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y regresaron a Moisés y a Israel y le dijeron: la tierra es buena, pero los moradores de la tierra son como gigantes para nosotros. Solo Josué y Caleb dijeron: más podremos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. Pero por cuanto dudaron, hermanos, el pueblo dudó. Y entonces Dios, ¿verdad?, los anduvo en el desierto 40 años vagando. Y allí una generación de aquellos que tuvieron incredulidad porque no creyeron a Jehová su Dios, que pudiera introducirlos a la tierra que fluye leche y miel, ahí murieron, hermanos, porque no creyeron. Pero hubo otros, ¿verdad?, de los jóvenes y niños menores de 20, que ellos sí creyeron al Señor y Dios los introdujo en la tierra prometida. Y les dio las tierras, y les dio las ciudades, y les dio todo aquel lugar. E Israel entró y conquistó esa tierra que Dios le prometió al patriarca Abraham. Y le dijo a Isaac y le dijo a Jacob que esa sería su tierra hasta el día de hoy. ¿Sí? Así que Israel entra en esta tierra, y al entrar en esta tierra por mano poderosa por Josué, ¿verdad?, el líder que es el sucesor de Moisés, ellos empiezan a ubicarse y a repartirse la tierra. Se reparten sus 12 tribus en la tierra de Israel.
¿sí? Y establecen, hermanos, como el lugar del tabernáculo, primero, ¿verdad?, a Hebrón, y luego establecen otro lugar, el monte Gerizim, y finalmente llega a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero Israel, hermanos, ¿verdad?, busca que tenga rey como los otros pueblos y no que Dios sea el que reine. Así que el profeta Samuel, ¿verdad?, unge a Saúl, pero Saúl desobedece. 40 años de reinado y desobedece, y luego unge a David, y David, ¿verdad?, con dificultades llega a ser rey a los 30 años de edad. Pero David hace levantar y crecer a Israel, la nación, como un imperio. Después viene su hijo Salomón, y Salomón todavía lo hace más grande, hace un imperio, ¿verdad?, y se vuelve un rey de reyes, Salomón, y cobija a muchos pueblos alrededor de aquel lugar. Se hace un gran imperio, la nación de Israel, el tiempo esplendoroso de Israel, 120 años de monarquía. Y de Moisés a David, hermanos, apenas habían pasado unos 150 años. Pero sucedió, hermanos, que Salomón fue desobediente al Señor e Israel fue desobediente a Dios. Y entonces su reino se partió en dos reinos. Se separó su reino. Y entonces su reino, ¿verdad?, a causa del pecado de la desobediencia y de la ignorancia del libro de Moisés, que se llama, hermanos, los 5 primeros libros de la Biblia, que se conocen en los estudios bíblicos como el Pentateuco. Estos primeros 5 libros de la ley, o también llamado Torá, fueron ignorados por el pueblo de Israel en su tierra. Y una vez que se dividió el reino, pasaron apenas 250 años cuando llegaron a ser cautivos, hermanos. Llegaron los asirios y los conquistaron una parte del reino. Y luego llegaron los de Babilonia y conquistaron la otra parte del reino. Y se los llevaron cautivos. Así que, hermanos, aquellos que vivían en el cautiverio fuera de la tierra de Israel, sin el templo, porque el templo se derrumbó, el templo de Salomón tan bonito se derrumbó, lo derrumbó Babilonia, se llevaron los utensilios del templo, se llevaron a la gente, los sacaron de su tierra, de su herencia, de sus casas, perdieron sus familias. Estando allá en aquellos lugares en Babilonia, fue, hermanos, que compusieron el Salmo 126, que leímos al principio de esta reunión. Y ellos, esto es lo que oraban y pedían a Dios que se restaurara. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es decir, ellos le pedían a Dios que los devolviera a su tierra, que regresaran a Israel, a Jerusalén. Hermanos, pasados 70 años, Dios les respondió y los regresó del cautiverio. No todos regresaron, regresó un remanente, ¿verdad? Apenas una pequeña parte de entre el pueblo de Israel regresó de su cautiverio. Y regresaron a restaurar Jerusalén, los muros de protección de la ciudad, y a restaurar el templo. Aquí es la historia que les quiero contar en breve de 2 hombres importantes de este episodio, cuando ahora vienen otra vez a ocupar la tierra de Israel. Son Esdras y Nehemías. Y suceden 2 cosas importantes, hermanos, en este momento en que ellos están invitando al pueblo a regresar, porque regresar a la tierra de Israel era regresar al Dios de Israel, porque fuera de la tierra de Israel había idolatría, había paganismo, había mundanalidad, el pecado abundaba. Y ellos, hermanos, al darse cuenta de la corrección de Dios a su vida, volvían con arrepentimiento. Regresaban arrepentidos de haberse alejado de su Dios, de haberle desobedecido y de haberle fallado.
Dios los había enviado para corrección, no para destrucción. Así es nuestro Padre. Aquel que toma por hijo, lo corrige. Amén. Eso es lo que nosotros decimos. Dios trata con nosotros porque nos corrige, nunca para destruirnos, sino como somos hijos amados, nos debe de dar unas alertas, unas llamadas de atención para que regresemos con arrepentimiento a Él. Eso hizo Esdras, eso hizo Nehemías. Así que, hermanos, cuando ellos regresan, ven la ciudad destruida. Ellos ven poca gente, ellos ven, ¿verdad?, problemas, porque algunos de los de aquellos lugares que no eran del pueblo de Israel no querían que reconstruyeran el templo, no querían que levantaran Jerusalén, se oponían. Entonces vemos, hermanos, en Esdras capítulo 5 y capítulo 6 que ya ellos están listos para reedificar el templo, cosa que iba a ser un trabajo bien grande, pero Dios estaba con ellos y los animaba a que lo hicieran, y ellos comienzan a hacerlo. Voy a leerles desde el capítulo 6, un pedacito nada más, Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue allá a Acmetá, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura 70 codos y 70 codos su anchura. Dice, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Fíjense, hermanos, cómo en Babilonia el rey Darío apoya la reconstrucción del templo. Entonces él les manda, ¿verdad?, que provean materiales y que se pague, ¿verdad?, y que se haga la casa de Dios, el tabernáculo. Pero hay una porción que yo les quiero leer. Aquí está avancen conmigo en Esdras 6 si están viendo su Biblia. Si no, miren lo que les voy a leer a continuación. Esto es lo que quiero decirles, y aquí les voy a explicar algo. En el verso 18 dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Conforme a lo escrito en el libro de Moisés, porque había pasado algo. Ellos ignoraban cómo era la adoración. El pueblo de Israel, que había sido llevado al cautiverio y que había crecido ahí, desconocía, hermanos, la ley de Moisés. Ellos no habían escuchado, ellos no habían aprendido, ellos estaban cautivos, no los dejaban, ¿verdad?, adorar a Dios como tenían que adorarlo, ¿verdad?, ni acercarse al Señor. Había muchas cosas que ellos desconocían, pero que ahora con la reconstrucción habían hallado el rollo del libro de Moisés y ahora venían a darle lectura y a darlo a conocer al pueblo. Vengan conmigo ahora en Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8 miren lo que sucede. Aquel rollito que estaba perdido, aquel rollo que ellos desconocían, fue encontrado, y dice así Nehemías 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su lado, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum,
Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahora vayan al verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y dice más adelante, hermanos, esta lectura, dice el verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. Y fíjense el verso 14, aquí está: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Alabado sea el Señor. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por ciertos días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Quiere decir, hermanos, que el pueblo de Israel ignoraba las fiestas bíblicas. Cuando ellos regresan del cautiverio, se dan cuenta que la palabra de Dios daba ese mandamiento de celebrar las fiestas. Entonces ellos, ¿verdad?, se regocijaron, porque dicen: esto no lo habíamos entendido, no lo habíamos visto, no lo sabíamos, pero ahora sabemos cuáles son nuestras fiestas y cómo agradar a Dios y cómo adorar a Dios y cómo acercarme al Señor, y ellos lo hicieron. Ahora, esto que tiene que ver con nosotros. Seguro estoy, hermano, de que cuando tú viniste a los pies de Cristo, leíste los evangelios. Seguro estoy, hermano, que en muchas ocasiones en la iglesia escuchaste los mensajes de las cartas paulinas, de Apocalipsis, de las cartas de Pedro, de Juan. Lo escuchamos. Seguro estoy muy bien también, hermano, que en algunas ocasiones escuchaste las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad?, con respecto al pueblo de Israel y cómo Dios los exhortaba y los protegía, el poder y los milagros de Dios. En muchísimas ocasiones leíste los Salmos. Pero puede ser, hermano, que en muy pocas ocasiones, o quizás en ninguna, te haya sucedido como el pueblo de Israel, que en la ley de Moisés hayas puesto especial atención con respecto a las fiestas bíblicas. Quizás nunca lo habías escuchado, quizás no lo habías entendido claramente como Israel lo entendió. Pero, hermanos, yo te quiero decir que ese tiempo ha llegado en el que nosotros podemos, como Israel, abrir ahora, ¿verdad?, este precioso libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y darnos cuenta que Dios ha establecido sus fiestas bíblicas. Primero, hermanos, para recordar la historia del pueblo de Israel, que es también nuestra historia. Porque en 50 días Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y le dio libertad. Y le hizo pacto, y los perdonó y los amó y les dio vida. Como tú y yo, hermanos, salimos esclavos del pecado, Cristo es nuestro libertador. Él nos sacó de la esclavitud del pecado y nos bautizamos, hermanos, en las aguas como Israel se bautizó en el Mar Rojo. Así nosotros bajamos a las aguas del bautismo, y luego, aunque pasamos por desiertos y pruebas como Israel pasó por desiertos, Dios estuvo haciendo milagros en nuestras vidas. Pero, hermanos, el Señor no quiere que nos quedemos en el desierto, que lleguemos a nuestra tierra prometida, porque Cristo es nuestro libertador. Así, hermanos, también el Señor, como a esta historia del pueblo de Israel, también nosotros, hermanos, tenemos pacto en la sangre de Cristo. Y Dios, como a Israel, nos ha dado su palabra. ¿Ven que es nuestra historia? Es nuestra historia.
Pero sin embargo, hermanos, seguimos caminando y aunque ya somos cristianos y somos creyentes, tenemos pruebas. Y a veces nos olvidamos de los mandamientos de nuestro Dios. Y nos olvidamos de acercarnos y no sabemos cómo realmente orar o no sabemos cómo adorar a Dios conforme a su palabra. Y tenemos pruebas y dificultades y nos enfriamos en la fe. Pero hermanos, llega un momento en que Dios te vuelve otra vez a restaurar. Dios te vuelve otra vez a regresar. Dios quiere que vuelvas a entender su propósito para tu vida. Y te muestra esto y dice: yo quiero que estés de fiesta conmigo, yo quiero que comas, hermano, conmigo, quiero que estés, dice el Señor, conmigo, quiero que te acuerdes de esto, porque en esta historia yo te voy a revelar a Jesús. Porque las fiestas bíblicas hablan de Jesús, hablan de su primera venida como el Cordero de Dios, el pan vivo que vino del cielo, el que resucitó de entre los muertos y el que derramó en Pentecostés el Santo Espíritu. Pero hermano, las fiestas bíblicas dicen que Cristo volverá y con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está la fiesta de las trompetas. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Y la Biblia habla del día del perdón, la segunda venida de Cristo en gloria, cuando el Señor, miren, esta es la ciudad de Jerusalén. Esa es una imagen de Jerusalén, pues del cielo, ahí Cristo en la segunda venida, ahí va a posar sus pies, en el monte de los olivos. El día del perdón, cuando, hermanos, todo el pueblo de Israel, cuando venga Cristo en gloria, cuando esté en la batalla del Armagedón, como dice Apocalipsis, ahí todo ojo le verá. Ese día, hermano, todo Israel clamará y será salvo. Amén. Eso es lo que Dios dice, encierra en la fiesta bíblica, pero dice que Cristo reinará 1000 años, hermanos, en la tierra. 1000 años reinará el Señor, todos lo conocerán y subirán a Jerusalén a adorar, a celebrar, dice el profeta Zacarías, la fiesta de los tabernáculos. Todos los pueblos, los que estén aquí en este mundo, hermanos, subirán allí a adorar al Señor. Aleluya, porque la fiesta de los tabernáculos que habla de Israel, 40 años en el desierto, pero ahora dice, hermanos, del reino milenial, del reino de Cristo en toda la tierra, y reinará la paz y la justicia verdadera por siempre. Ya no sufriremos lo que estamos sufriendo hoy. Ya los gobiernos de este mundo estarán rendidos a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que tenemos que redescubrir toda la riqueza que hay aquí, hermanos. Como Israel oía atentamente y se dio cuenta que había una celebración, así usted, que Dios, mi hermano, que Dios, mi hermana, te revele, te muestre, te enseñe cómo acercarte al Señor y cómo Dios tiene un plan profético trazado en las fiestas bíblicas. Y en esas celebraciones tú te vas a santificar, y en esas celebraciones tú te vas a gozar, y en esas celebraciones tú vas a crecer, y en esas celebraciones, hermano, tú vas a aprender. Ya no es tiempo de celebrar como el mundo celebra. Ya es tiempo de celebrar como Dios quiere que celebremos, mis hermanos. Dicen gloria a Dios. Le dan un aplauso de alabanza a nuestro Rey, a nuestro maravilloso Dios. Él es digno y Él es bendito. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, esta sencilla palabra. Ahora usted y yo tenemos esa tarea de decirle: Señor, revélame, Señor, enséñame, vuélveme a contar estas historias. Yo quiero ver mi vida así también, Señor, como ha sucedido a Israel.